Demografías, manga y anime. Una cosa que se ha convertido en parte misma de la identidad del anime y de la comunidad otaku es la categorización de las obras en sus respectivas demografías. Hemos escuchado un montón de veces y no sabemos de memoria los nombres: shonen, shoujo, kodomo, seinen y yosei. Esta demografía representaría los 5 grupos poblacionales a los cuales van dirigidas las obras: hombres jóvenes, mujeres jóvenes, niños pequeños, hombres mayores y mujeres mayores. La categorización de las obras en estas categorías ha provocado interesantes y largas discusiones sobre qué obra pertenece a qué demografía. Está claro que obras como Naruto, Shonen, Boku no Hero y demás son shonens, obras creadas para personas masculinas principalmente de unos 12 a 18 años de edad, obras que tienen elementos hechos justamente para esa demografía: acción, algo de romance, sex appeal y otras cosas. Vale, aquellas obras infantiles son claramente shonens, y las demás, que son más complejas y psicológicas, son seinen, ¿no? Pues no. Death Note es un shonen en categoría, y Cowboy Bebop es un shoujo. Sí, Cowboy Bebop está categorizada como un shoujo en demografía, y esto es lo que nos lleva al video de hoy. Demografías y anime. Se tiene la noción generalizada que un anime está categorizado por su demografía y por su género. De esta forma se tendría, por ejemplo, a Black Clover, demografía, shonen, género, shonen o neketsu, fantasía y acción. Pero esto no funciona así. Para comprender cómo funciona realmente la demografía y el anime, debemos entender un poco el funcionamiento de la televisión japonesa, y para eso hay que hablar un poco del funcionamiento de la televisión en general. La televisión en muchos países divide su programación en horarios. Por ejemplo, el horario estadounidense se basa en edades: TVG o General para todo público, TVPG para público pero recomendable con control paternal, TV14 para mayores de 14, TVMA para adultos. La emisión de los programas varía dependiendo del horario, así que, por ejemplo, un programa TVMA tiene prohibido emitirse fuera de su horario de 10 pm a 6 am, mientras que un programa TVG puede emitirse en distintos horarios entre las 6 am y las 10 pm, aunque en general los encontrarás en la mañana. Bien, habiendo explicado esta base, vamos a Japón. La televisión japonesa no cuenta con un rating dividido por edades en la televisión. Entonces, ¿cómo una televisora japonesa controla los programas que se emiten? Esto se debe a unas cuestiones principalmente de costumbre. Los programas se ordenan de acuerdo a nociones sencillas de quiénes mirarían televisión en qué horario. No es un sistema perfecto, por lo que leí en algunas páginas, pero funciona. Podemos decir que imita en cierta forma la televisión estadounidense, aunque esto tampoco es del todo cierto. Volviendo al anime, el anime se diferencia en 2 grandes grupos, que dependen de su horario de emisión. Se puede considerar estos como 2 formas del mismo medio. Están los animes de medianoche y los animes de horario general. Los animes de horario general son animes emitidos en un horario correspondiente entre las 5 am y las 10 pm. Parecerá una cifra arbitraria y de hecho lo es, pero como dije, esto simula el sistema estadounidense. Estos programas son considerados de todo público o generales, o público general con control paternal. Entre estas obras estarían, por ejemplo, Sasae-san o Bono Bono, que son series infantiles, o One Piece y Boku no Hero están consideradas para todo público con control paternal. El anime de medianoche, en cambio, tiene otras reglas. Recordemos algo: la animación japonesa, que pertenece a la categoría de anime de medianoche, es un anime que vive de la propaganda. Son series que te muestran un producto que te está hecho para ser promocionado, un manga, un videojuego o muchas otras cosas. Este es un tema muchísimo más largo y complejo, así que volvamos a lo que es la demografía. Pero en general se los considera animación para un público muy específico. Papá, ¿quién ve tele a las 3 de la mañana? ¿Los alcohólicos? ¿Los desempleados? ¿Los solitarios? Sí, el anime de medianoche es concebido para un público otaku, desempleado, nini y otras cosas. Y este público de medianoche se percibe que no trabaja o vive de forma aislada, por lo que aquellas obras que están dirigidas a este público se las suele asociar como obras con altísima dosis de sexualidad.
Uno diría que por ejemplo Fairy Tail y Nanatsu no Taizai, con la cantidad de fanservice que tienen, están dirigidas a este público para hacer animes de medianoche. Pero en realidad no es así. Otras series mucho más inocentes como Keion podrían haber sido transmitidas en la mañana sin ningún problema, pero no es así. Esto responde a un tema mucho más profundo de la industria, que está relacionada a la cultura y la percepción que se tiene sobre la gente que ve anime, pero esto es otro tema. Pero en algún momento las animaciones deberían tener un rating, ¿no? La respuesta es simple, sí lo tienen. Dejando de lado el rating americano o el rating que MyAnimalist les pone de una forma arbitraria, ¿cómo funciona en Japón? Al momento en que una serie es vendida en DVD o Blue Disc, esta debe tener una clasificación por edad. Y aquí entra en juego el sistema ERIN, o el sistema japonés de clasificación de productos audiovisuales. La ERIN, cuyo nombre completo es Eiga Rinrikiko, es una institución creada para clasificar productos audiovisuales, en especial películas, y es donde acá se especializan. El sistema de clasificación ERI es G, para general o todo público, PG-12, compañía de padres, R15 Plus, para mayores de 15 años, y R18 Plus, mayores de 18. Por ejemplo, Kizumonogatari tiene un rating de PG-12. Y sí, por raro que suena, esta película tiene un rating de PG-12 según la ERIN. Y ahí está el principal problema. La ERIN ha tenido muchísimas controversias respecto a su método de clasificación, pero en especial la tercera película de Monogatari, ya que este debería haber tenido un rating de R15 Plus. Pero bueno. Otro problema de la ERIN es que no clasifica las series, lo que deja a las empresas una total libertad para poner la clasificación que quieran. One Piece, que está catalogada en MyAnimalist como un PG-12, tiene una catalogación de DVD de G bajo el sistema ERIN, es decir, que se autoconsidera una serie para ser categoría general, por más que ERIN ni la haya visto y ni le haya dado aquella clasificación. Lo mismo puede aplicarse a Kimetsu no Yaiba. Pero bueno, y el sistema de Shonen, Seinen y todo eso debería venir de algún lado, ¿no? Pues sí. Y para hablar de eso, debemos hablar del manga. Demografías y manga. La categorización de obras en shonen, kodomo, shoujo, yosei, seinen y demás proviene de la categorización que se hace en los mangas y en las novelas. Todo iniciaría con la historia del manga mismo, y para hablar de esto hay que hablar de Tezuka. Trataré de resumirlo. El manga se divide en dos grandes eras, pre-guerra mundial y post-guerra mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurriría un fenómeno enorme que cambiaría el medio del manga como tal y todo el medio de cómics japoneses. Y esto sería de mano de Osamu Tezuka y su obra que dio inicio también al anime, Astro Boy. Para quien conoce un poco de la historia del manga, esto funciona de la siguiente manera. Tezuka es una persona que estaba muy inspirada en la animación de Disney, creó su manga y pensó en la construcción de un mercado inspirado en esta animación. Y claro, sus cómics siguen esa línea. Lo que hoy entendemos como shonen y kodomo habría nacido de las mismas manos de Tezuka. Tramas sencillas con un estilo bastante caricaturizado y sencillo que dan una historia a forma de fábula dirigidas a jóvenes o a niños. Pero esto va un poco más allá. Digamos que Tezuka tenía una forma algo extraña de cortar sus historias. Astro Boy, por ejemplo, el Dr. Tenma vende a su hijo que había creado porque no lo consideraba igual a un humano. En Dororo hay escenas de violencia gráfica. En Metrópolis, aunque está contada de una forma de fábula y forma infantil, cuentan mucho sobre el dilema de la robótica y la relación que hay con la humanidad. De ahí surgiría un movimiento contracultural que daría el siguiente gran paso, lo que hoy conocemos como Seinen. Aquel movimiento contracultural era el Gekiga. El Gekiga fue un movimiento artístico y cultural que buscó crear manga que rompiera con el molde Tezuka, creando historias adultas, violentas, que rompieran con todo el estilo Disney, teniendo una identidad muy diferente,
Una obra bastante famosa que pertenece a este movimiento fue Ashita no Joe. Incluso Tezuka, hacia el final de su vida, creó mangas Gekiga. Luego está el shoujo. El shoujo se entiende como una obra dirigida a un público femenino. Su historia tiene un origen desde antes de Tezuka, pero las revistas especializadas al público femenino ya existían antes. Las obras dirigidas a mujeres en la preguerra empezaron a tomar forma utilizando diseños de personajes basados en las muñecas de porcelana, en gran parte debido al diseñador gráfico Junichi Nakahara. El shoujo sería un tema también tocado por Tezuka y crearía Ribbon no Kishi, pero eventualmente serían las mismas mujeres quienes terminarían creando historias para mujeres, dando una revolución que se conoce como el Nijō Nen Bubi, o el grupo del año 24, una generación de mujeres mangakas que dieron forma a todos los tropos y estilos artísticos que tiene la demografía. Entre los miembros de esta generación salieron obras como Ace Onerae, Rolls of Versailles u otros. Cabe destacar que en general se considera que el manga de la posguerra, influenciado mucho por Tezuka en los 50s, cambió notoriamente mientras se fueron acercando a los años 70 debido a los cambios socioculturales globales que estaban ocurriendo. Y aunque en la carrera de la vida el Gekiga terminó desapareciendo, terminaría siendo la piedra fundamental e influenciando enormemente a lo que hoy entendemos como seinen. El shoujo influenciaría al shonen y cambiaría su estética, surgiendo el reconocido estilo anime, el estilo que conocemos hoy. El yosei surgiría después, muy influenciado por lo que es el seinen, y el kodomo siguió un ritmo propio. A esto hay que sumar que el shonen, a medida que nos fuimos pasando los años 70 y 80, terminaría convirtiéndose en un medio destinado a gente con gustos por la ciencia ficción, la fantasía, la literatura y otros casos, que poco a poco darían molde a lo que hoy entendemos como la subcultura otaku. Y de una forma análoga ocurriría lo mismo en Occidente con lo que se entiende como la subcultura geek o friki. A medida que el tiempo fue pasando, fueron las revistas de mangas quienes tomaron la batuta de qué es y qué no es de tal demografía. Fueron estas revistas en las cuales estos mangas se iban publicando los que terminaron acrecentando la percepción general que se tiene sobre lo que es un manga de una demografía. Incluso llegar a dar la muy errada percepción de que se trata de géneros y no públicos objetivos. Eso sí, muchas de las cosas que podemos achacar estaban a las revistas, pues la inmensa popularidad de la Shonen Jump terminaría dando forma a un subgénero entero, que los fans del anime llaman shonen y algunos llaman neketsu, para diferenciarlo justamente de la demografía. Estas demografías siguen siendo curiosamente bastante relevantes, pues ha sido justamente en las revistas especializadas, como ya mencionamos, que nacieron subgéneros enteros. No solo el neketsu, también los mahou shoujos, que en obras publicadas en manga shoujo. Con el pasar de los años, esta noción sigue presente hasta nuestra percepción de qué obra debe estar destinada a qué demografía. Por lo que es falso que una obra melodramática es un shoujo. Es falso que una obra profunda es un seinen. Es completamente falso que una obra de acción es shonen. Al final de cuentas, las demografías son etiquetas, mediante las cuales una obra es clasificada para vender. Las demografías de los mangas son algo que personalmente pienso no deberíamos tomar mucha importancia. Claro, hay obras dirigidas claramente a un grupo diferenciándose de otras, pero esta no está determinada por la revista que la publica, es más una percepción y un objetivo por parte del autor de la obra. Cuando hablamos del anime, estas no están regidas por categorías correspondientes al manga, teniendo categorías un poco más complejas como lo mencioné del anime en medianoche y el anime de horario público. Y aún así, discutir esto es una de las cosas que más me ha apasionado. Esto fue Kalisamo y nos vemos en otro video.